Torres de la Merced, desde su comienzo hace ya casi 3 años, nos empeñamos en traer ante vosotros a personas importantes, a conferenciantes de las más diversas especialidades y prestigios, procurando que los asuntos que traen en sus ponencias sean de máxima actualidad e interés para la ciudadanía. Pero al mismo tiempo intentamos también llegar hasta un número indeterminado de roteños y roteñas fuera de nuestros feudos que están desarrollando responsabilidades importantes y cuyos trabajos profesionales están consiguiendo destacados logros, pero que en la mayoría de los casos solo su familia y amigos son conocedores de su trayectoria exitosa y destacada. La directiva de este foro, con su presidente a la cabeza, intenta llegar hasta estas brillantes personas para que ante sus paisanos den a conocer su existencia profesional y su vocación especializada, y que hoy se encuentran diseminados tanto en diversas comunidades nacionales como en países extranjeros. A título particular, sin meter en esto al foro, creo que el Ayuntamiento debería crear un banco de datos con todas estas extraordinarias personas y que oportunamente hacerle, bueno, quizá un merecido reconocimiento. Los socios y seguidores de nuestras conferencias saben que ya hemos conseguido en distintas ocasiones disfrutar de la presencia de varias de estas destacadas personalidades. Hay algunas ya aquí, por favor, agradecer muchísimo. Esto no es fácil, por ello pedimos la colaboración a todos vosotros, rogándoles que nos informen de aquellas roteñas y roteños que conozcan y que cuenten con un bagaje profesional que mostrar a sus paisanos roteños a través de una exposición de su quehacer, en sus laboratorios, universidades, hospitales, editoriales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que de todo tenemos. Y para que al mismo tiempo, a través de su presencia en este foro, reciban a manera de homenaje el reconocimiento de este pueblo que se siente orgulloso de tenerlo como compatriotas de esta villa roteña, aunque sea en la lejanía. Ese es el caso que nos ocupa hoy, con la presencia de un roteño de pro, como es el doctor don Pedro José Real Luna, quien basará su disertación bajo el título Células Madre, Presente y Futuro. Pero antes, y como es perceptivo, voy a leer de manera resumida el largo currículum de nuestro investigador, el todoterreno, el doctor Real Luna. El doctor don Pedro Real Luna, Pedro José Real Luna, acumula 14 años de experiencia en biología molecular, células madre y desarrollo. Se ha formado en la unidad de genética molecular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, bajo la dirección del doctor don José Luis Fernández Luna. Tras su etapa predoctoral, continuó su formación postdoctoral en el Instituto for Cancer Genetics en la Columbia University, New York, trabajando en el desarrollo de nuevas terapias frente a la leucemia linfoblástica aguda y el diseño de modelos murinos de esta enfermedad. En 2009 regresó al Banco Andaluz de Células Madre en Granada, dirigido por el doctor Pablo Menéndez Buján. Desde su regreso, el doctor Real ha centrado su interés en estudios encaminados a descifrar los mecanismos involucrados en el desarrollo hematopoyético de células pluripotenciales, participando activamente en numerosas publicaciones sobre la optimización del cultivo y diferenciación de las células pluripotentes humanas hacia diversos linajes hematopoyéticos. Desde julio de 2013 es investigador principal del Laboratorio de Regulación Genética Células Madre y Desarrollo en GEN-IO, Centro de Genómica e Investigación Oncológica, CSICER, Universidad de Granada, Junta de Andalucía en Granada. Como investigador principal dirige varios proyectos de investigación financiados por instituciones regionales, nacionales e internacionales, supervisando a 8 personas entre investigadores asociados, postdoctorales, predoctorales, técnicos de laboratorio y estudiantes de máster de la Universidad de Granada. Desde que comenzó su carrera investigadora, acumula más de 30 publicaciones internacionales en revistas de gran prestigio, tales como el Natural Medicine, PNAS, Essential, Blood, Leukemia, Mold Therapy, Cell Red, FASEC,
J, cáncer red, oncógenes, etcétera, etcétera. Bien, hay muchísimas cosas para hablar de él, pero lo único que ya es que tiene verdaderamente la palabra y que nos va a explicar, yo creo que de la forma más entendible posible, es el doctor. Así que muchas gracias, doctor, por aceptar participar en esta conferencia, y le deseamos mucha suerte, y nosotros estamos encantados de que participar como oyente, y sentimos muy orgullosos también de ser, pues, tenerlo como paisano, que ya es importante. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Para mí es un placer siempre venir a mi tierra, y más cuando vengo de vacaciones y me da la oportunidad de enseñaros ligeramente lo que estamos haciendo en el laboratorio. Mi primera idea es intentar dar una visión un poco general de lo que hacemos nosotros en el día a día en el laboratorio. Como es bastante complejo de seguir, he intentado bajar bastante el nivel, y creo que al menos me iré con una idea de que el trabajo que realizamos en el día a día en nuestro laboratorio y otros muchos laboratorios nacionales e internacionales, pues tarde o temprano llegará algún día al hospital, a la clínica, y quizás algunos de los que estemos aquí pues nos beneficiemos de estos estudios, porque nunca hay que olvidar que la medicina del mañana empieza con la ciencia del hoy, igual que la ciencia del ayer es lo que nos está permitiendo curarnos a día de hoy, ¿no? Entonces, también me gustaría agradecer al foro por dar la oportunidad de que se nos escuche nuestra voz, una de las labores de los investigadores, que muchas veces la dejamos un poco aparte en nuestra parte divulgativa, y es necesaria básicamente porque vosotros, como futuros y como actuales votantes, sois los que tenemos que decirle a los gobernantes en qué podemos y en qué no podemos gastarnos el dinero. Y si no tomamos conciencia de que la ciencia es una parte fundamental, tanto para el bienestar común como puede ser una parte importante también en la economía de un país, si no somos conscientes de eso, nunca nos van a escuchar, ¿vale? Entonces, he titulado mi charla de hoy Células madre, presente y futuro. Lo primero, ya Prudente ha hecho la introducción, os voy a decir brevemente de una manera geográfica mi movimiento en los últimos 20 años, desde que terminé en el Instituto aquí de Rota, en el 94. Comencé la carrera de biología en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Hice únicamente el primer ciclo, pues por aquel entonces se abría una nueva especialidad, licenciatura, que no estaba en Sevilla, que era bioquímica, y decidí moverme a la Universidad de Granada, donde concluí mi licenciatura en bioquímica, y como bien dijo antes Prudente, realicé mi estancia predoctoral, cuando te conviertes en doctor en la Universidad de Cantabria, en un hospital, en un laboratorio de genética molecular, trabajando en modelos de cáncer de mama concretamente, y buscando nuevos tratamientos, nuevos fármacos que potenciaran el efecto, ¿cómo decirlo?, específico de la quimioterapia hacia las células tumorales y que no afectaran a las células normales. Después de eso, tuve la suerte de poder viajar a Estados Unidos, y estuve casi 4 años en la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas del mundo, estudiando la leucemia aguda linfoblástica de células T. Es una leucemia bastante agresiva, de manera que buscábamos dos cosas: por un lado, nuevos tratamientos para este tipo de leucemia, y también modelos. Antes dijo Prudente la palabra murino. ¿Alguien sabe lo que es murino? Son modelos de ratón, básicamente. Son modelos de ratón que nos permiten estudiar la enfermedad de una manera más fisiológica, ¿vale? Nuestra idea es crear estos modelos de ratón, porque un ratón es bastante parecido con algunas cosas a lo que sería un ser humano, y nos permite ensayar muchísimas terapias
un depósito de líneas celulares, en este caso de todas las líneas celulares madres, y una de las visiones que tuvo el director del centro era intentar potenciar la investigación en este área de conocimiento, un área que es bastante reciente, teniendo en cuenta que la primera célula madre embrionaria humana se estableció en 1998. Andalucía tomó por aquel entonces, a mediados del año 2000, en 2004-2005, la iniciativa de potenciar esta nueva línea de investigación, creando este centro y otro centro del que os comentaré luego algo más en Sevilla. Y nuestra misión aquí fue intentar comprender cuáles son los mecanismos que controlan el desarrollo desde una célula madre embrionaria hasta una célula medianamente adulta capaz de desarrollar todas las células de la sangre. A finales de 2011 el Banco Andaluz de Células Madre como tal se separó en dos partes, lo que era la parte de banco real, la que constituía el depósito de estas líneas, y la parte de investigación nos fuimos a un nuevo centro que se creó también en Granada, en este lugar, un lugar por desgracia poco conocido por andaluces, españoles y personas a cualquier nivel internacional, que es una de las apuestas de futuro más importantes de Andalucía a nivel de investigación, que es el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Entonces, en esta diapositiva podéis ver cómo se está construyendo este parque, que comenzó a nacer a finales de los 90 y que poco a poco está empezando a coger forma. Este campus pretende ser el foco central del conocimiento en biomedicina en el sur de España, y la idea es bastante interesante porque va a aglutinar centros de formación como van a ser facultades de medicina, posiblemente enfermería, salud pública, va a concentrar un gran hospital clínico universitario, que es el edificio grande amarillo que está en la parte inferior bordeando la carretera, con muchísimas camas. Va a ser de hecho, se considera la obra civil más importante que se ha realizado en Andalucía desde el comienzo de la democracia, que esperamos que se pueda abrir a finales de este año, principio del año que viene, y numerosos centros de investigación, tanto de la Universidad de Granada como de la Consejería de Salud o Consejería de Empleo, Ciencia e Innovación. Entonces, uno de estos centros es aquel que está en la esquina superior derecha, que es Genio, que es el Centro de Genómica y Oncología. La idea de Genio es ser un centro de referencia nacional e internacional sobre genómica, que es una nueva disciplina que ha nacido a raíz de los grandes avances en la genética actual, y de oncología. Intentaré convenceros durante estos minutos de que las células madre y la oncología están muy relacionadas, van prácticamente de la mano, y ese es uno de los papeles que desempeñamos nuestro grupo de investigación en este centro. Como dijo anteriormente, yo comencé a liderar el grupo de investigación de regulación génica, células madre y desarrollo hace ahora un año, y nuestro grupo es un grupo bastante joven, no solamente por el tiempo que llevamos comenzando, sino por la gente que lo conformamos. Un grupo que está ahora mismo en crecimiento y esperemos que en expansión en los próximos años, y al final de la exposición os daré una pincelada de lo que estamos haciendo a día de hoy en el laboratorio. La primera diapositiva es bastante compleja. A mí siempre cuando te enseñan más o menos a establecer una presentación, lo primero que siempre te dicen es que nunca tengas una diapositiva con más de 6 renglones, porque es imposible de ver. Entonces, definir un nuevo campo, como ha sido el nacimiento de la medicina regenerativa, supone toda esta parrafada que nos llevaría pues unos 3 minutos de... Pero básicamente
la medicina regenerativa o ingeniería tisular, también a veces llamada terapia celular, es simplemente y nada menos que la sustitución o regeneración de células humanas, tejidos u órganos completos con la finalidad de restaurar o establecer una función normal. ¿Vale? La idea real es, si tenemos algo en el organismo que no nos funciona, pues sacarlo y poner otro que nos funcione. Básicamente, como si nos convirtiéramos en un coche que hay que arreglar, donde sacamos una pieza e incorporamos una pieza funcional que va a reconocer el resto del organismo de la misma manera que el órgano anterior que tenemos. Eso básicamente es la base de la medicina regenerativa. Entonces, no es una moda, es una especialidad derivada de la medicina que nació como tal a finales de los años 80 y que en la actualidad es una especialidad en continuo progreso. Y como veis, cada vez hay más centros especializados únicamente en medicina regenerativa en muchas universidades del mundo. Y en España, por ejemplo, pues tenemos la suerte de tener 3 centros de referencia nacional e internacional. Uno en Sevilla, que era el que os comenté anteriormente, que es el Cabimet, que está en el campus de la Cartuja, y que básicamente está encargado de eso, de aplicar la medicina regenerativa a la clínica. Luego en Barcelona está el CMRG y en Valencia el Príncipe Felipe, que sufrió, como muchos sabréis, bastante reestructuración por problemas económicos, y una de las partes que más sufrió este recorte fue la parte de medicina regenerativa. Entonces, para entender lo que es una medicina regenerativa tenemos que entender un concepto que es fundamental, es el concepto de célula madre. Una célula madre es una célula que puede venir de diferentes orígenes y que posee la capacidad de proliferar durante mucho tiempo manteniendo sus propiedades. Y por otro lado, es capaz de generar prácticamente todos los tipos celulares que tenemos un individuo adulto. Entonces, para entender el concepto de célula madre o para definirla, tenemos que tener en cuenta 2 ideas fundamentales. La primera es lo que llamamos la ontogenia. La ontogenia es en qué momento del desarrollo tomamos esa célula, ¿vale? Si la tomamos de un embrión, será una célula madre embrionaria. Si la tomamos de un feto, que está mucho más avanzado en el desarrollo, será una célula madre fetal. Si la cogemos de un recién nacido, como son las células de cordón umbilical, será una célula neonatal. Y finalmente, todos y cada uno de los que estamos aquí, pues tenemos muchísimos tipos de células madres que son de individuos adultos, que será una célula madre adulta. Y luego, en función de lo que llamamos nosotros jerarquía de desarrollo, ¿vale? O capacidad de originar los diferentes linajes celulares. Y entonces, en este caso puede ser una célula madre, que es la que es capaz de originar prácticamente todos los linajes celulares, una célula progenitora que está como más avanzada en el desarrollo, que solamente es capaz de formar ya unos pocos linajes celulares, y finalmente una célula diferenciada. Una célula diferenciada es aquella que ya tiene una función completa. Entonces, la verdadera magia de un organismo vivo es que con la misma información genética somos capaces de tener una célula que va a formar parte de nuestro cerebro y una célula que va a ser parte de nuestro músculo, de nuestro corazón, partiendo únicamente de la misma célula original. Aunque parezca mentira, hay un concepto novedoso. El concepto de regeneración es un concepto súper antiguo, súper arcaico. Posiblemente los primeros hombres ya lo tenían en mente. ¿Por qué? Porque ya en el mito de Prometeo se basa en la regeneración. Prometeo era un titán que enfadó bastante a los dioses, y los dioses lo castigaron
castigaron con una tortura enorme, que consistía en que todas las mañanas bajaba un águila del cielo y le comía el hígado. Ese hígado se iba recuperando a lo largo de todo el día y cuando completaba la noche, ese hígado estaba totalmente sano y nuevamente la mañana siguiente el águila volvía y le comía nuevamente el hígado. Entonces es un concepto que ya la propia cultura griega lo tenía en mente, la capacidad regenerativa. Y ya desde el punto de vista más actual tenemos claros ejemplos de que el hombre tiene siempre esa idea. Ideas que siempre están asociadas pues, con la inmortalidad, por ejemplo, o la eterna juventud. Una de ellas es la capacidad de regenerarte cuando tienes un daño, ya sea bien físico, por un trauma, por un accidente o por una enfermedad. ¿Vale? Entonces tenemos claros ejemplos, por ejemplo, Iron Man. Iron Man perdió el corazón y se montó su propio corazón artificial. O el Dr. Connor de Spider-Man, que perdió un brazo y lo que él estaba investigando era cómo intentar generar ese brazo, ¿no? ¿Y por qué el hombre siempre se ha fijado en esto? Posiblemente porque tenemos claros ejemplos en la naturaleza que tienen esta capacidad regenerativa. Todos conocemos, por ejemplo, el ejemplo de la lagartija. Cuando le cortamos el rabo a una lagartija, ese rabo, con el tiempo, va creciendo de manera que la lagartija recupera nuevamente esa cola. ¿Cómo se produce? Pues se produce porque tienen células que son capaces de regenerar ese tejido que han perdido después de un daño. Y existen otros animales que son capaces de hacerlo de manera natural. Por ejemplo, la salamandra o la ajolote, que es un tipo de salamandra de México. Estos animales, cuando le cortan una extremidad, pues en 3-4 semanas son capaces de regenerar esa extremidad que han perdido y recuperar totalmente la funcionalidad. Y son claros ejemplos de medicina regenerativa. Sin embargo, el hombre pensó en este concepto de medicina regenerativa hace bastante tiempo. Y aunque no lo creáis, el primer ejemplo de medicina regenerativa ocurrió hace más ya de 50 años. El primer experimento de medicina regenerativa fue fue el trasplante de células hematopoyéticas. Trasplante de médula ósea, lo que actualmente se llaman dos trasplantes de médula, ¿vale? Pues el primer trasplante lo realizó el doctor Thomas en 1959, hace ya 55 años. Y desde entonces ha avanzado mucho, de manera que este trasplante, aunque no es algo que se pueda hacer en cualquier laboratorio del mundo, pero es la base fundamental de la mayoría de las curaciones para muchos tipos de cánceres y de leucemia. ¿Por qué? Porque la idea consiste en coger células madre, en este caso células madre de la sangre de un donante sano o del propio paciente. Cuando es del propio paciente se llama autotrasplante. Esas células se almacenan, se congelan, se amplifican, se crecen y se vuelven a infundir a ese paciente cuando ha recibido ya el tratamiento de radioterapia, de quimioterapia o el tratamiento que ya ha recibido, de manera que ha quedado libre de la célula tumoral. Y estas células luego van a reconstituir nuevamente la formación de la sangre de ese individuo. Además de esto, en la actualidad existe mucho interés en el desarrollo de terapias celulares para el tratamiento de diferentes patologías. Y aquí tenemos, por ejemplo, una compañía española, que ya ha sido absorbida por una compañía belga, que tiene ya aprobado el uso de otro tipo de células madre de adultos. Estas células madre se obtienen de nuestra grasa, del tejido adiposo, y ya está aprobado para ser introducido en el cartílago, en la rodilla, y está en análisis, en evaluación, en diferentes fases de evolución clínica o de análisis clínico, en otro tipo de patologías como artritis o fístula, en enfermedades de Crohn, en enfermedades autoinmunes. Por tanto, este tipo de tratamiento está llegando a los pacientes y llegará muy pronto a la mayoría de los lugares. Bueno, lógicamente del primer mundo, al tercer mundo no tardará años en llegar. Nosotros nos hemos centrado
en el conocimiento y en el desarrollo de las células madres embrionarias, las embrionarias humanas. Aquí tenéis una imagen de cómo se desarrolla un óvulo fecundado, un cigoto, desde las primeras horas de vida hasta el día 4 o día 5, que es cuando se obtienen las células madres embrionarias. Entonces, lo primero que se produce es una división, las células se van dividiendo por pares, una da 2, 2 da 4, de manera que las primeras divisiones celulares se producen muy rápidamente en el tiempo, se forma una estructura más o menos compacta. En la parte de arriba tenemos imagen real, en la parte de abajo un esquema para que se vea cómo se está formando, y en el día 4 y medio, 5 de desarrollo de cualquier futuro ser humano, lo que tenemos es un grupito de células que está en rojo. Ese grupo de células se llama células de la masa interna, y esas células son las que en el futuro van a originar el individuo completo. Las células que tenemos de contorno, las células verdes, son las células que van a originar la placenta, y a partir de ese embrión somos capaces de aislar como 3 tipos celulares. Por un lado tenemos lo que se llaman embryonic stem cells, que son las células madres embrionarias humanas, que son con las que trabajamos nosotros en el laboratorio. Se pueden obtener células específicas del trofoblasto y las stem cells para otras cosas. Entonces, básicamente, y es algo que siempre me preguntan, ¿de dónde vienen estos embriones? Estos embriones proceden de la donación altruista de parejas que han recibido tratamiento de fecundación in vitro. De manera que, por ley, las clínicas de fecundación tienen la obligación de que a los 5 años de mantenerse congelado ese embrión humano, tienen que o donarlo a otra pareja que lo necesite, tienen que destruirlo físicamente, llevarlo a papelera, o lo puede donar a la ciencia. Entonces, muchas parejas deciden, muchas parejas normalmente cuando ya tienen otro hijo, han sido exitosos en la fecundación, pues deciden donarlo a la ciencia, y esos embriones son los que se utilizan, o que se han venido utilizando para este fin. Actualmente, la comunidad científica ya considera que no es necesaria la destrucción de este tipo de embriones para aumentar el número de líneas celulares, porque con las que ya tenemos en la actualidad son suficientes como prueba de concepto para este tipo de investigación. Y por tanto es una técnica que ya actualmente no se está haciendo. Pero sí estamos trabajando con estas líneas celulares embrionarias en muchos laboratorios del mundo como en el nuestro. Entonces, cuando uno se dedica a investigar, tiene que decidir qué camino hay que seguir, ¿no? Como en muchas ocasiones en la vida. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Centrarte en células embrionarias? ¿Centrarte en células adultas? ¿Centrarte en las dos? Abarcar todo es casi imposible, y cada uno tiene que decidir realmente lo que puede hacer, ¿no? En función del presupuesto que tenga, del número de gente que tenga o de la formación que tiene. Entonces, en mi caso, después de estar 5 años trabajando con esto, decidí continuar con las células embrionarias. ¿Y por qué? Porque las células embrionarias en sí son un modelo ideal para muchas
sin estar transformadas, porque la mayor parte de las células que se tienen en un laboratorio son células tumorales, que tienen alguna alteración que hace que proliferen muchísimo. Si cogemos un tejido normal de un individuo adulto, tú lo intentas crecer en el laboratorio y cuesta muchísimo. Básicamente no crece, porque tenemos unos mecanismos de control que impiden que las células hagan lo que quieran. ¿Vale? Sin embargo, la célula madre embrionaria es una célula que la hemos sacado de un estadio de diferenciación en el que su única función primera era empezar a crecer. Crecer. Entonces, eso no lo han olvidado. Entonces, por tanto, siguen creciendo a esa velocidad muy rápida. Y luego, porque lo que os comentaba, pueden diferenciarse a los diferentes tipos de tejidos que se clasifican en tres, porque ya no son capas embrionarias, tanto in vitro como cuando se lo introducimos a un organismo vivo. Si nosotros vemos células madre embrionarias humanas y se las metemos en un ratón, forman un tipo de estructura, un tipo de cáncer que también está presente en el humano, que se llama teratoma. Y en ese teratoma, en ese tumor, se producen tejidos de diferentes orígenes. Y debido a eso, se han utilizado como modelo de desarrollo para diferentes aproximaciones, como puede ser la medicina regenerativa, como para bancos de pruebas para probar las drogas que tomaremos en el futuro. Nosotros lo utilizamos como modelo celular para entender cómo un ser humano se crea, lo que nosotros llamamos biología del desarrollo, y luego son súper interesantes para estudiar la biología del cáncer, porque como comenté anteriormente, cáncer y desarrollo están muy relacionados. Y nuevamente, muchos tipos de cáncer, sobre todo los cánceres infantiles y pediátricos, están asociados con alteraciones en el desarrollo. A continuación voy a dar unas pequeñas nociones de cada una de estas 4 aplicaciones. Como medicina regenerativa es muy interesante porque a nivel teórico somos capaces de partir de un número prácticamente ilimitado de células. Por tanto, el primer requisito, que es tener muchas células para diferenciarlas al tipo celular que tú necesitas, lo cumplimos. El segundo es que tienen el potencial de irse al tejido que necesitemos. Si es un célula del pulmón, pues lo podemos diferenciar. Si son células cardíacas, podemos diferenciar. Neuronas, las podemos diferenciar hacia el hígado, hacia el páncreas, hacia el riñón, dependiendo de lo que necesitemos reemplazar en el individuo enfermo. Sin embargo, esta aplicación tiene bastantes problemas a día de hoy. Primero porque no somos capaces de enviar las células, o todas las células, al sitio donde lo queremos mandar. ¿Vale? Entonces, muchas células se nos van a quedar por el camino porque vayan más lentas o porque no reciben las señales de diferenciación necesarias. Otras células, por ejemplo, pueden ir a un sitio donde tú no quieres que vayan, y todos esos problemas los tenemos que ir solventando, de manera que si ponemos 50 células desde el principio, queremos que esas 50 células todas vayan a 200 o 500 o 1000 células finales del fenotipo ojo, pulmón, corazón, y que no se queden en hígado, pulmón o por el camino. No sé si me entendéis. Ese es básicamente uno de los principales problemas que tenemos actualmente, que no somos eficaces dándole la información a esas células para que se dirijan al sitio donde queremos que se vayan. Lo segundo es que muchas veces todas las células no llegan al sitio donde queremos a la vez. Entonces, si esperamos a que todas lleguen a la vez, pues posiblemente las que llegaron antes pues ya estarán en unas condiciones que no son las óptimas para ser introducidas en el paciente. Entonces tenemos que armonizar ese protocolo para llevarlas todas juntas en una estrecha ventana de desarrollo, de manera que lleguen todas en las mismas condiciones, al mismo tiempo, para que puedan ser introducidas en el paciente. Lo siguiente es que no sabemos qué cantidad hay que poner. Hay que poner 10 células, 20 millones, 10.000 millones, todavía no lo sabemos. Todo eso hay que ir utilizando. Otro punto importante
es que las células que le vayamos a introducir a un paciente debemos estar seguros de que son las células que queremos. No queremos células que se hayan quedado por el camino y mucho menos células que se hayan quedado al principio. Pues como dije anteriormente, esas células en un organismo vivo, en un ratón, forman un tumor. Y posiblemente en un humano, pues también lo formen. Entonces tenemos que estar seguros de que esas células originales las hemos perdido y que no hemos quedado únicamente con las células finales. Y otro punto importante, que es el campo de la inmunología, de Luisa, es la inmunotolerancia. No a todo el mundo le vale la misma célula. Tenemos un sistema de defensa, el sistema inmunológico, que te va a defender de lo extraño. Igual que cuando nos hacen un trasplante de corazón, de riñón, de hígado, tenemos que posiblemente tomar de por vida inmunodepresivos, pues posiblemente con este tipo de terapia pasará lo mismo. A no ser que seamos capaces de introducir algo que nuestro cuerpo no lo reconozca como extraño. ¿Vale? Entonces, todos estos problemas los tenemos que ir solventando. Por ejemplo, una aplicación muy interesante de las células madre es probar qué toxicidad van a tener los diferentes fármacos que se utilizarán dentro de unos años para el tratamiento en un organismo humano. Eso lo podemos hacer si fuéramos, por ejemplo, nazis, pues cogiendo un grupo de judíos y tratándolo y analizándolo cuando se morían. Pero como no lo somos, pues necesitamos anticiparnos a los posibles efectos tóxicos que van a tener un fármaco, pues la mejor manera es coger células humanas y ver qué efecto tiene ese fármaco en esa célula. Normalmente, los dos órganos que sufren más los problemas de los fármacos, los que son potencialmente más peligrosos, es el hígado, que es el que se encarga de limpiar nuestro organismo, y el corazón. Entonces, si somos capaces de generar células del hígado o células del corazón y ahora probar sobre esas células el fármaco, pues posiblemente nos estaremos anticipando al efecto que va a tener esa droga en un futuro en un cuerpo adulto. Y algo que es bastante interesante es intentar desarrollar enfermedades genéticas que ocurren en los individuos en el laboratorio. De manera que hacemos por modificación genética, tocamos el ADN, que es donde se mantiene la información genética de una célula, de manera que reproduzca la alteración genética que tiene un paciente, por ejemplo, no sé, de Alzheimer o de Parkinson, y ahora diferenciamos esas células en el laboratorio hacia neuronas, que es el tipo tisular que se va a alterar en esa patología, y probamos ahí el tratamiento. Si somos capaces de ver efectos de ese fármaco en esa célula del laboratorio, pues tendremos una posible utilidad en el futuro de esa droga en un paciente de verdad. Entonces nos servirá como banco de pruebas a gran escala de los futuros fármacos para tratarlos en el laboratorio antes de irnos al paciente, como se ha venido haciendo hasta ahora. Para estudiar también la biología del desarrollo. Esto es un esquema simplificado de lo que una célula pluripotente es capaz de hacer. Prácticamente hace todos los organismos, todos los órganos de nuestro cuerpo y todos los celulares. Como es bastante difícil de seguir, he hecho una pequeña simplificación que es el desarrollo de la sangre. Se llama hematopoiesis. Básicamente el desarrollo de cualquier órgano sigue esta estructura jerárquica, ¿vale? La célula más plástica es el cigoto, el óvulo fecundado por el espermatozoide. Esa célula es capaz de originar cualquier tipo celular de un organismo humano, incluido la placenta, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a la célula embrionaria humana, esa la llamamos ya pluripotente. ¿Por qué? Porque origina todos los tipos celulares de un organismo adulto, menos la placenta. O sea, ya ha perdido una capacidad que la tiene el cigoto, pero que conforme te vas diferenciando, vas perdiendo esas propiedades de, en principio, irte a otro tipo celular. Entonces, llegamos, por ejemplo,
tabaco, al alcohol, en una criaturita recién nacida es imposible que haya sufrido todo ese estrés. Por tanto, existe un componente genético, una alteración que se ha producido, lo que nosotros llamamos in utero, durante el desarrollo, durante el embarazo. Y esa alteración genética es la que al final ha desencadenado la patología, la leucemia, cuando nace. Entonces, es un modelo ideal, porque si introducimos esa alteración en la célula embrionaria y ahora la diferenciamos, por ejemplo, si va a ser una leucemia a sangre, pues podemos estudiar cómo se produce esa leucemia desde el desarrollo. De manera que podemos entender cómo se produce lo que nosotros decimos mecanísticamente, qué procesos, porque normalmente estos procesos son procesos en cadena, uno lleva una cosa, el otro lleva la otra, y al final lo que se produce es una acumulación de un tipo celular que no se debe acumular, sino que se debe seguir diferenciando. Entonces, de esa manera tenemos en el laboratorio un sistema humano, in vitro, donde podemos probar futuros tratamientos para esa patología. ¿Y qué ha revolucionado el campo de la medicina regenerativa? Pues lo revolucionó en 2006 este hombre llamado Yamanaka, que gracias a sus estudios cambió la percepción que tenemos de la medicina regenerativa. Hasta ahora, hasta 2006, solamente se pensaba en la medicina regenerativa como una célula que procedía de un embrión, porque ese embrión era la que tenía la capacidad de ir a todos los tipos celulares. Este hombre, por lo que le dieron el Nobel en 2012, hizo que una célula adulta, metiéndole una serie de proteínas, fuera en el desarrollo hacia atrás hasta volver al estadio de célula embrionaria. Entonces eso fue un hallazgo fundamental, porque ya no necesitamos más embriones. Ahora cualquiera tener su célula embrionaria. ¿Qué pasa? Que a nivel teórico es genial, porque de un plumazo te has quitado todos los problemas éticos, ya no tienes que destruir más embriones. Cada uno de nosotros, como decíamos, podríamos tener una fuente futura de células para curarnos, pero por desgracia, como todo en ciencia, tiene su inconveniente, sus desventajas. Primero, para que una célula adulta vaya hacia atrás en el desarrollo hasta la célula embrionaria, como comprenderéis, es un proceso antinatural, va en contra de la ley natural de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Porque son muy poquitas células de las que empiezan las que llegan al final del trayecto. De manera que la eficiencia del fenómeno, que se llama reprogramación celular, es muy baja, es del 0,0001%. Si partes de muchas células, siempre encontrarás algún grupito de células que lo han hecho. Y te quedas con esas células y a partir de ahí pues puedes cultivar, como hemos dicho, que son células que proliferan muy bien en el laboratorio, pueden crecer indefinidamente, entonces podríamos aumentar enormemente la cantidad de células de partida. Otro gran problema, que lo que Yamanaka introdujo en esa célula, algunos elementos por sí solos producen cáncer. Entonces, el estrés que hay que producir en una célula para que vaya de su estadio normal a un estadio que no le corresponde, que es un estadio embrionario, que necesita introducir factores que hagan muchas cosas. Entre ellos son muchos factores que provocan cáncer. Entonces, el meter eso en una célula con la que luego vas a hacer terapia celular es un poco arriesgado. Y lo que se está haciendo es intentar reprogramar, hacer este mismo fenómeno sin utilizar esos factores que son potencialmente oncogénicos o que pueden desarrollar cáncer en el futuro. Y finalmente, y aunque muchos seguidores de las IPS no lo reconocen, no son células embrionarias tal cual. Son células que han vivido sabiendo que son una célula de la sangre, una célula de la piel o una célula de cualquier durante X años, sabiendo que lo que tienen que hacer era eso. Y ahora de repente, de un día para otro, tú le dices, no, quiero que seas
exactamente células embrionarias. Y eso es algo que no debe olvidar. Y en los últimos años se han producido también importantes avances en este campo. Uno de los mayores, os voy a destacar únicamente tres, existen muchísimos, es la formación de células embrionarias a partir de lo que llamamos transferencia nuclear. La técnica de transferencia nuclear es la técnica que se utilizó para clonar a la abeja joven y que básicamente consistió en coger una célula adulta, una célula normal, de piel, de una abeja, en ese caso, se le sacó el núcleo y se metió en un óvulo que estaba artificialmente estimulado o como pseudofecundado, de manera que ahora ese óvulo entendió que había entrado un espermatozoide y se puso a proliferar y originó una oveja. Pues de esa misma manera, en 2013, el año pasado, un grupo americano consiguió hacer células embrionarias humanas originando embriones humanos por transferencia nuclear. O sea, sacaron el núcleo de una célula adulta, se lo introdujeron a un óvulo pseudofecundado humano y ese óvulo empezó a proliferar, llegó más o menos al día 5 de desarrollo y en el día 5 de desarrollo rompieron el óvulo y sacaron células embrionarias que se comportaban como células embrionarias. Estas sí son células embrionarias per se. ¿Qué pasó con el resto de los embriones? Esos embriones nunca llegaron a ningún sitio. No llegaron a ningún sitio porque éticamente no podían hacer más y porque biológicamente no llegaron a ningún sitio. A los pocos días, al día 6, día 7, esos embriones no continuaron. Fue como una especie de aborto in vitro. De manera que esa tecnología, que es la que tanto asusta últimamente a la sociedad porque podría ser utilizada para clonar a un ser humano adulto, a día de hoy no está puesta a punto. Otro importante avance que lo hizo un grupo español en Madrid, en el CENIO, es lo que se llamó reprogramación in vivo. Todos estos experimentos y todas estas cosas que os comentaba se hacían in vitro, porque nosotros llamamos in vitro en el laboratorio. Entonces este grupo español lo que hizo fue introducir aquellos genes que Yamanaka había utilizado para reprogramar in vitro a la célula de ratón, o sea, le introdujeron un ratón en sí y en un momento dado del desarrollo lo encendieron. Y cuando lo encendieron, para su sorpresa, determinadas células del organismo pues se volvieron pluripotentes. Entonces originaron células pluripotentes sobre todo hígado, en el espacio, en la cavidad abdominal. Entonces, este hecho es importante porque es una tecnología que la célula es capaz de recibirlo en el humano. Bueno, en el ratón en este caso, en un individuo adulto, en un ser multicelular y desarrollado. O sea que no es algo artificial que se han inventado los investigadores en el laboratorio, es algo que si lo controla se puede producir también en un individuo. Y la última de los grandes hallazgos, supongo que muchos estaréis enterados, que es la reprogramación celular, pero con un tratamiento físico-químico. Este salió en febrero de este año. Esto sí que ha revolucionado muchísimo el mundo, primero para bien y meses más tarde para mal. Para bien porque básicamente lo que decían es que utilizando unas condiciones específicas de crecimiento, estresando mucho la célula, eras capaz de poner una célula adulta, volverla otra vez a célula embrionaria. Conceptualmente es algo rompedor, porque ya no necesita meterle factores que se pueden ser oncogénicos, sino que simplemente bajando el pH, la acidez del medio de cultivo y estresándolo un poco con una jeringa, algunos tipos celulares se volvían a células embrionarias. Sin embargo, para desgracia de los investigadores, pues cometieron alguna imprudencia durante su diferenciación, intencionada o malintencionadamente modificaron figuras, resultados, y esto ha llevado que
lógicamente estará un componente importante basado en células madre, medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque desde el momento de nacer vamos a ser capaces de conocer a qué enfermedades vamos a estar predispuestas a padecer a lo largo de toda nuestra vida. De manera que podamos estar preparados y estar anticipados a estas alteraciones. De manera que cuando aparezcan seamos capaces de reponernos el gen, el tipo celular que tengamos alterado. Y no solamente eso, sino que antes de introducirnos ese nuevo órgano, lo podemos incluso reparar genéticamente para que eso no se reproduzca. Y ahora me gustaría daros una visión más o menos básica de lo que nuestro grupo de investigación está haciendo. Como os comentaba anteriormente, nosotros nos estamos centrando en intentar obtener células de dos orígenes, a partir de células embrionarias, dos tipos celulares diferenciados. Por un lado, las células de la sangre, células sanguíneas, y por otro lado estamos intentando también hacer células vasculares, las que forman la envoltura de nuestro vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces, la aplicación de estas células sanguíneas sería, por un lado, lo que llamamos biología del desarrollo, entender cuáles son los mecanismos que se producen en la célula para que una célula embrionaria se convierta finalmente en una célula hematopoyética. Lógicamente, si entendemos estos mecanismos y los mejoramos en el laboratorio, en un futuro podemos utilizar estas células para hacer terapia celular e introducirlas en los pacientes que lo necesiten, de manera que pueden meterle la célula del propio individuo, que utilizan GPS, eliminando de esa manera el rechazo inmunológico, que muchas veces es lo que complica un trasplante, por ejemplo, de médula. Y también lo utilizamos como modelos celulares para determinadas enfermedades, para determinadas leucemias infantiles. Y por otro lado, lo de la creación de vasos sanguíneos, pues básicamente lo mismo, intentar entender cómo de manera natural se produce durante el desarrollo la generación de estas células específicas que van a dar los vasos sanguíneos como futura terapia celular para pacientes que hayan tenido daño vascular, sean traumas, cortes o isquemia, etc. Para ponernos un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo, este año hemos hecho un programa con estudiantes de bachillerato. Es un programa que se hace en Granada, en la provincia de Granada, que se llama el programa PISA, que es un programa de iniciación de los estudiantes en la carrera investigadora, y consiste en que un grupo selecto de estudiantes vienen a nuestros laboratorios, a diferentes laboratorios, y están con nosotros, codo con codo, haciendo esos experimentos. Entonces, cuando este era mi primer año que lo hacía, les propuse a estas 5 chicas, Irene, María, Adela, Ana, María Ángeles, que comparáramos un tipo funcional. En este caso, nosotros trabajamos en diferentes linajes de la sangre, trabajamos en la generación de megacarocitos, y los megacarocitos son las células que luego van a formar las plaquetas, fundamentales para mantenernos vivos. Y lo que les propuse es cómo de parecidas son las plaquetas que tenemos nosotros, son las plaquetas que somos capaces de hacer en el laboratorio. ¿Vale? Esa era básicamente la base de nuestro proyecto. Entonces, como os comentaba, las plaquetas vienen de esta célula enorme, una de las células más grandes de un organismo humano, que es el megacarocito, de su nombre. El megacarocito es una célula que procede de una célula madre hematopoyética que decide diferenciarse hacia este linaje celular, y para eso lo que hace es empezar a dividirse muchas veces, pero sin dividirse. Cuando una célula se divide en dos, normalmente lo que hace es coge un núcleo, una parte de la célula, se queda en un lado, el otro núcleo se va para la otra y se divide su espacio, su envoltura citoplasmática.
Y a partir de estas células enormes, lo que envuelve esa célula, el citoplasma, entra en el torrente sanguíneo y a partir de ello se forman las plaquetas. Las plaquetas, como la mayoría sabréis, no son un componente esencial del plasma sanguíneo, de la sangre. Son los elementos no celulares, pero derivados de células, responsables de que no tengamos hemorragia. Cuando tenemos un daño vascular, cuando se nos produce una rotura de un vaso, las plaquetas lo que hacen son el pegamento del cuerpo, de manera que se pegan al sitio de rotura e impiden que la sangre salga de ese vaso a los tejidos adyacentes. Las plaquetas cada vez son más importantes en investigación, en hematología, porque existen muchas patologías que están asociadas con alteraciones plaquetarias, ya sean patologías genéticas o patologías adquiridas. Por ejemplo, la leucemia y determinados tipos de cáncer se ve una alteración en los niveles de plaquetas. Y existen muchas enfermedades genéticas donde la plaqueta también está alterada. Y por eso también tenemos interés en este modelo celular, porque nos permitiría estudiar en el laboratorio muchas de estas enfermedades. Actualmente, normalmente cuando alguien necesita plaquetas, lo que se hace es sacar plaquetas de diferentes donantes, se purifican en los laboratorios, se hace un pool de muchos donantes y se introduce en esa persona que lo necesita. Sin embargo, eso tiene determinados problemas. Primero, costosos. Segundo, necesitas donantes que te lo den, o sea que no es accesible a todos los pacientes, ¿no? Y tercero, es que con el tiempo, pues las plaquetas empiezan a provocar también rechazo, un rechazo inmunológico, ¿vale? No tienen determinadas proteínas de superficie, no tienen elementos de la superficie tan claros como otros tipos celulares para producir un rechazo inmunológico total, pero la recepción continuada de plaquetas de diferente origen desconocido, porque normalmente es un pool de pacientes, bueno, de donantes, y la retirada adición hace que al final el cuerpo lo considere como extraño. Por eso se están buscando rutas alternativas de obtener plaquetas, ya sean plaquetas de verdad o algo que haga una función parecida a las plaquetas. Entonces, muchos laboratorios han optado por hacer compuestos químicos que actúen de manera similar, y nosotros en los otros laboratorios hemos utilizado las células pluripotentes como fuente de plaquetas, porque somos capaces de crearlas en el laboratorio. Entonces, esta era la pregunta que les propuse. ¿Son las plaquetas obtenidas a partir de células madre igual de funcionales que las reales obtenidas de un paciente, de un donante sano? Y para ello lo primero que hicimos fue sacar esas plaquetas, ¿vale? Tuvimos un donante, ese donante nos dejó sangre, con un poquito de sangre, centrifugamos esas plaquetas, esa sangre, y las plaquetas se quedan en la parte superior de la sangre cuando se centrifugan, y esas plaquetas van a ser nuestro modelo. Son plaquetas de un donante sano. Y sobre esas plaquetas empezamos a hacer análisis funcional. Queríamos ver cómo respondían esas plaquetas en el laboratorio. Entonces, existen diferentes parámetros que la célula, bueno, que el organismo controla para que las plaquetas funcionen o no funcionen. Porque, como todos sabéis, si las plaquetas funcionan cuando no tienen que funcionar, tenemos el efecto contrario. Tenemos agregados plaquetarios que al final acaban produciendo trombos y produciendo infartos, tromboembolismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso que la naturaleza es tan sabia y sabe controlarlo también, es difícil de mimetizar en una plaquita, en un frasquito en el laboratorio. Entonces le propuse que hiciéramos varias pruebas. Entonces, para que una plaqueta se active, necesita un estímulo. En el caso de un organismo, normalmente se activa en respuesta a una rotura de un vaso. La rotura de un vaso provoca la liberación de ciertas sustancias. Esas sustancias la plaqueta la recibe, se activa, y cuando pasa por el sitio donde está el daño, pues allí se pega. Nosotros en el laboratorio tenemos que utilizar un estímulo.
tiempo pase, pues mejor. Entonces, si lo vamos probando en diferentes tiempos, a mayor tiempo o mayor fabricación. Luego analizamos por otra técnica, que es un aparato bastante complejo, que se llama citómetro, este fenómeno. Eso se hace contando un aparato que te va contando células y te va dando una característica de esas células. Y una de las características es, en este caso de la plaqueta, el grado de activación. Y el grado de activación se obtiene utilizando, por ejemplo, un anticuerpo que reconoce la plaqueta activa. Entonces, conforme más tiempo pasa, o más activa. Es lo que voy en el panel central, que el porcentaje de plaquetas activas va aumentando con respecto, va pasando el tiempo, ¿vale? De manera que al final, pues solamente una parte de la plaqueta que hemos introducido se activa. Entonces, a continuación lo que hicimos, producir las plaquetas de una célula pluripotente en el laboratorio y ver lo que ocurría. El protocolo de lo que nosotros llamamos protocolo de diferenciación es como una receta de, no sé cómo decirlo, de la Thermomix. Una receta de la Thermomix, de manera que nosotros tenemos unas cantidades fijas que hay que ir siguiendo unos pasos para que al final obtengas el tipo celular final. En este caso, esta es la receta que utilizamos para que una célula pluripotente vaya hasta megagrositos. ¿Y plaquetas? Entonces, somos capaces de hacerlo de una manera bastante poco eficiente, pero por ahora lo hacemos. Y cuando hacemos esto en el laboratorio, lo que obtenemos son megagrositos, que es el paso previo a la plaqueta. Y luego, al final, obtenemos también plaquetas. Y el megagrosito, que se ve bastante mal, es una célula enorme. Ahí tenemos dos ejemplos con muchos núcleos que están de color azul. Y lo que en la parte de abajo lo que tenemos son plaquetas humanas en la parte más derecha y plaquetas obtenidas de células pluripotentes en los otros dos paneles. Por forma y tamaño pues son bastante parecidas. Cuando las estimulas pues se comportan de una manera bastante similar y mediante instrumentos de flujo somos capaces de activarlas en un grado bastante similar al grado de la plaqueta que sacamos donde la antesala. Por tanto, aunque las plaquetas que somos capaces de obtener de pluripotentes en estos momentos son funcionales, el sistema de diferenciación es muy pobre, es poco eficiente. Las plaquetas son ligeramente más grandes. El diámetro de una plaqueta más o menos activa normal o de un donante suele estar en unos 10, la nuestra está en unos 12, 15 micrómetros. Entonces son ligeramente más grandes. Creemos que uno de los problemas que tenemos es la forma en la que se genera en la naturaleza, en nuestra médula ósea. La plaqueta se obtiene cuando la célula del megagrosito entra en el torrente sanguíneo, y eso es como entrar en una manguera, de manera que la presión es muy grande. Sin embargo, nosotros la producimos en un frasco y aquí no hay presión, no hay flujo, y eso posiblemente, ese efecto físico, es lo que a nosotros nos hace que las plaquetas sean más grandes de lo que deberían. Y en eso estamos intentando mejorar ese protocolo de diferenciación de células pluripotentes a plaquetas, porque las aplicaciones que pueden tener en el futuro creemos que son muy, muy interesantes. Y nada más, aquí están los componentes de mi grupo, su nombre, y esto no se puede hacer sin muchos colaboradores nacionales e internacionales de diferentes laboratorios que nos ayudan en diferentes proyectos. Lo que os he presentado es simplemente uno de las líneas de investigación que llevamos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que más o menos haya quedado claro. Si tenéis alguna duda o aclaración que queráis hacer, intentaré contestar. Una pregunta. Yo soy padre de un hijo diabético y insulino dependiente. ¿Qué posibilidades no tengo en el futuro que puedan regenerar
las células del páncreas que dejaban de funcionar? Pues es de las líneas de investigación que primero se desarrollaron. De hecho, en Cabimer, el director del centro trabaja específicamente en eso, en el desarrollo de células pancreáticas a partir de células pluripotentes. Y el éxito, pues no tenemos un éxito total, pero parece que es bastante más funcional de la posible terapia celular que se planteó hace unos años, que era intentar sacar células pancreáticas de cadáveres humanos. Parece que es ligeramente más eficiente, pero todavía no se ha conseguido definitivamente. ¿Una esperanza de eso? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es bastante, no voy a decir fácil, pero es de los tipos celulares más accesibles, porque se puede llegar relativamente fácil por cirugía y se podría implantar en esa región. No es como otros tipos celulares donde la cirugía es bastante difícil y está dentro de un órgano que es relativamente receptivo a ese tratamiento. ¿Alguien más quiere participar? Recuerdo que hace algunos años vi en una foto un ratón con una oreja por detrás. Recuerdo que aquello al parecer le ponían como la esta de la oreja y luego el ratón iba creciendo una oreja artificial ahí. Entiendo que ahora con las células madre posiblemente eso no haga falta, que ya la propia célula igual tiende a irse a la oreja. ¿Es así o no? No. Hacer una oreja artificial te requiere hacer el tipo celular de la oreja, pero te hace falta envolverlo en una estructura que sea la oreja, ¿no? La futura oreja. Entonces, ¿cómo se está planteando esto? Pues las aproximaciones son dos, para esto y para otros tejidos similares. Por ejemplo, para arterias. Hay dos opciones. Lo que puedes hacer es crearte un armazón sintético con la estructura de la oreja y sobre esa estructura luego pegarle la célula de la oreja y eso se le implantaría al paciente. O la opción 2, que por ejemplo unos colaboradores nuestros están haciendo, de la Universidad de Granada están haciendo, están intentando producir células endoteliales, células del vaso, utilizando como molde un trozo de vaso. De manera que cogen un trozo de vasculatura, le quitan todas las células y se te queda una estructura espacial de proteínas de soporte que te van a dar una forma de vaso. Y sobre esa estructura ahora le pones las células endoteliales encima. Entonces ahora tendrías un cultivo tridimensional con la estructura que tú quieres. Esas son las dos aproximaciones. Esa es la primera aproximación. La segunda se hace, aunque suene gracioso, utilizando la impresora 3D. Esa es la siguiente, y existe muchísimo más en eso. De hecho, hay diferentes compañías, en Granada hay una muy interesante que está encargada de imprimir el tipo de estructura que tú necesites recomponer. Entonces te hacen un escáner, te hacen todo, de manera que conocen perfectamente la estructura personalizada de lo que tienes que reponer. Te lo sintetizan de un polímero que sea inerte, no provoque ningún rechazo en el organismo, y eso lo puedes recurrir del tipo celular que necesitas y se introduce ahí. Esa sería la segunda aproximación. Entonces lo de que nos salga la mano como a la lagartija, de momento ahora nada. es imposible.
embrión o de las células pluripotentes, estas células deciden tomar un camino u otro. La palabra deciden, desde luego, supongo que no es una forma de salir del aprieto porque van algunos factores que son los que hacen un camino u otro, ¿no? Y esos factores son los que luego tienen en cuenta la reprogramación, en su caso, ¿no? Si hay vuelta atrás, ¿no? Realmente no. La célula, cuando nosotros decimos decide, es porque somos incapaces de que todas las células que nosotros tenemos en el cultivo vayan a donde nosotros queramos. ¿Por qué? Porque las células tienen autonomía y no todas reciben el mismo estímulo en el mismo momento y a la misma cantidad. De manera que algunas lo reciben y van a donde nosotros queremos y otras no lo reciben y van donde les parece. Porque están preparados para eso, tienen esa plasticidad. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con un tipo celular que seguramente dentro del embrión, por la posición espacial donde se encuentra, por los factores que le lleguen, saben hacia dónde se tiene que dirigir, y ahora nosotros la hemos sacado de su contexto natural, las estamos cultivando en una superficie bidimensional, una superficie plana, donde han perdido la referencia de lo que es norte, sur, este, oeste, no tienen a sus hermanas que la acompañen y que la miman y que le están dando continuamente información, entonces se encuentran como despistadas. Entonces se van a donde normalmente donde más fácil se pueden ir. Es lo que nosotros vemos en el laboratorio. De manera que hay ciertos tipos celulares que son más fáciles de conseguir y otros tipos celulares que son mucho más difíciles de conseguir porque necesitan factores que o no sabemos lo que son, básicamente, no se los damos cuando se los tenemos que dar, o porque la simplicidad nuestra experimental nos impide llegar a ese punto. Sin embargo, una célula adulta que sabía lo que tenía que hacer y ahora se vuelve pluripotente, pues es una célula realmente, no sé cómo poner un ejemplo, es como si a alguien que ha estado trabajando toda su vida en algo, lo echan del trabajo y le dicen que tiene que hacer otra cosa, que no sabe hacer. Entonces es traumático. Es traumático para esa célula. Y entonces ese mecanismo de manera natural no se produce. Porque en este caso la biología, o la vida en sí, es muy pragmática, ¿no? Es decir, tú vas a hacer esto y esto. Pero nunca se ha planteado, nunca ha necesitado, posiblemente evolutivamente, que algo que esté aquí vuelva otra vez para detrás. Es algo artificial que nosotros estamos forzando. Entonces esos mecanismos nosotros mismos los comprendemos, porque como os comenté al principio, es verdad que toda la información genética del potencial de un ser humano está en cualquier tipo celular, ¿vale? Las células de la piel, las células del ojo, las células del corazón tienen la misma información genética, pero ciertos genes son los que hacen que una célula del corazón sea funcional y otros genes muy diferentes son los que las células del ojo sean funcionales. De manera que la célula decide qué enciende y qué apaga para que el tipo celular sea funcional. Y ahora tienes que apagar lo que hacía y recuperar la expresión de genes que nunca los había expresado. Entonces, la confusión que supone ese fenómeno es muy grande. Por eso la eficiencia del proceso es tan reducida. Podría compararse con un adulto que pretende hacer un dibujo infantil. Uno que ya ha cumplido una serie de años. Y pinta como un niño. Exactamente. Sí. Eso sería más o menos. Sí. Y hay otro problema. Por ejemplo, ese problema también lo tuvo Dolly. Que todos pensaban que lo que tenías era un individuo
de lo que haría un individuo que nace de manera natural. Y posiblemente es otro de los problemas que por ahora no se ha planteado, pero que posiblemente la célula pluripotente también lo tenga. Porque, aunque no lo creamos, existe como un reloj biológico, que dice la edad que tiene. Y esa célula, aunque haya vuelto para atrás, sigue teniendo puesto en marcha ese reloj biológico. Pues nada, agradecerte desde el foro la charla, la conferencia, creo que ha sido, a mi punto de vista, muy divulgativa, muy clara. Probablemente creo que lo habremos entendido bien. Y para que tengas el recuerdo de este momento y tú lo puedas poner tu despachito en un lugar cercano a ti, pues nuestro emblema es como foro, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por darme la oportunidad de explicaros, espero que de una manera más o menos clara lo que hacemos, el potencial que tiene. Y nada, recoger testigos. Si, como se comentaba antes, se quieren hacer jornadas de este tipo a nivel local, yo creo que es muy interesante. Somos muchos los que nos dedicamos a ciencia en Rota y creo que sería muy enriquecedor no solamente para